Un doctor de la ley se levantó y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le preguntó a su vez: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo. Has respondido exactamente, le dijo Jesús. Obra así y alcanzarás la vida. Pero el doctor de la ley, para justificar su intervención, le hizo esta pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Jesús volvió a tomar la palabra y le respondió: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones que lo despojaron de todo. Lo hirieron y se fueron, dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por el mismo camino un sacerdote. Lo vio y siguió de largo. También pasó por allí un levita. Lo vio y siguió su camino. Pero un samaritano que viajaba por allí, al pasar junto a él, lo vio y se conmovió. Entonces se acercó y vendó sus heridas, cubriéndolas con aceite y vino, y después lo puso sobre su propia montura. Lo condujo a un albergue y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó 2 denarios y se volvió al dueño del albergue, diciendo: cuídalo y lo llegaste de más, te lo pagaré al volver. ¿Cuál de los tres te parece que se portó como prójimo del hombre asaltado por los ladrones? El que tuvo compasión de él, respondió el doctor. Y Jesús le dijo: ve y procede tú de la misma manera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este día en que comenzamos un periodo de preparación para celebrar un aniversario más de la coronación de nuestra Madre, vamos a meditar brevemente sobre la Iglesia como pueblo de Dios. Mañana la Iglesia como cuerpo de Cristo y el lunes la Iglesia familia de Dios. Estas categorías son tomadas por el Concilio Vaticano II después de haber hecho justamente en la eclesiología, en la Lumen Gentium, cuando nos plantea este nuevo modo de ser de la Iglesia. Primero va a decir que la Iglesia tiene su origen en la Trinidad. Y después va a recurrir a la Sagrada Escritura para tomar varias imágenes de las que nos hablan y nos describen de cómo es la Iglesia. Una de estas imágenes es la del pueblo de Dios. Para entender de qué manera se ha enriquecido el concilio con esta categoría de pueblo de Dios y de esta manera desplazar un concepto más sociológico que venía utilizándose en la eclesiología hasta ese tiempo, que era un poco una imagen piramidal, es decir, más que una eclesiología, era una jerarcología, es decir, una teología de la jerarquía y cómo estaba estructurada jerárquicamente la Iglesia. Con esta categoría lo que quiere hacer el concilio es justamente ayudarnos a descubrir cuál es nuestra identidad más profunda y por eso recurre a la Escritura. Si uno hace un recorrido en el Antiguo Testamento se dará cuenta que la categoría pueblo de Dios comienza a surgir después del pacto, es decir, después de la alianza. Después que salen de Egipto, que caminan 40 años por el desierto, una vez que entren en la tierra prometida, ahí se comenzará a hablar de Israel como pueblo.
Es decir, hasta el momento en que Dios no le ha otorgado los mandamientos, uno sabe que de Egipto salieron las tribus de Israel. Y que estas tribus caminaron por el desierto hasta llegar a la montaña santa. En la montaña en donde Dios va a sellar el pacto, y aparece esta frase que tiene mucha profundidad teológica, que es justamente: yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo. A partir de ese momento, todas las tribus de Israel pasan a formar el pueblo de Dios. Y las características propias de las tribus, sus costumbres, su historia, sus tradiciones, no queda diluida en la categoría pueblo de Dios. Al contrario, es asumida y cada una va a enriquecer justamente al pueblo con lo particular que tiene cada una. Por eso también se habla de que la Iglesia es el pueblo de Dios en medio de los pueblos de la tierra. Es un pueblo que no está para anular la cultura, las tradiciones, sino que para asumirla y enriquecerse de ella, y al mismo tiempo enriquecer la cultura y las tradiciones donde ella peregrina en esas culturas. A partir de ahí entonces comienza a hablarse del Cajal Yahvé, es decir, el pueblo de Dios, la asamblea de Dios. Y nosotros, cuando nos reunimos a celebrar la Eucaristía, no hacemos más que visible justamente al pueblo de Dios. Somos el pueblo que ha sido convocado, reunido para celebrar el misterio de la redención. Ahora, ¿cómo uno se incorpora o ingresa o forma parte de este pueblo? Ya no es por la sangre, ya no es por la cultura, sino que es algo que nos ayuda a trascender eso. Fíjense que uno pertenecía al pueblo de Dios y era judío. Pablo va a decir: con la muerte de Cristo destruyó toda muralla que separaba entre judíos y griegos, judíos y paganos, es decir, ha formado un solo pueblo. Ya no existe ni judío ni griego, va a decir, es un solo pueblo. Ahora, nosotros, ¿cómo entramos a formar parte de ese pueblo? Entramos por medio del bautismo. Es allí donde yo me incorporo y paso a formar parte del pueblo de Dios. Desde el momento de mi bautismo, yo soy miembro del pueblo de Dios. Soy parte de ese pueblo de Dios que peregrina la historia y que al mismo tiempo tiene que ir transformando desde el Evangelio esa historia en la que le toca vivir. Por eso, en el diálogo de Jesús con Nicodemo le va a decir: para entrar en el reino de Dios hay que nacer de lo alto. Para entrar en el pueblo de Dios ya no es por el nacimiento o por la pertenencia a la sangre, sino justamente por aquello que nos configura con lo divino, y es el bautismo. Porque en el bautismo nosotros recibimos el Espíritu, que es aquel que constantemente nos está poniendo en relación con Cristo. Podemos decir que de alguna manera el Espíritu es aquel que nos hace concorpóreo y consanguíneo con Cristo. Nos hace concorpóreo porque formamos parte de ese cuerpo, somos miembros de ese pueblo, y consanguíneos porque nos hace familiares de Dios. Pasamos a formar parte de su familia. Ahora, ¿cómo se vive en medio de ese pueblo? Creo que los pueblos tienen leyes. ¿Cuál es la ley del pueblo de Dios? La libertad del Espíritu. Ya no la observancia de la ley, es decir, de los mandamientos, sino vivir bajo el Espíritu
y observar y cumplir la bienaventuranza. Ahora esa libertad que me otorga el Espíritu no significa que yo en el pueblo de Dios tenga que hacer lo que a mí se me da la gana. Entender de esa manera la libertad que me otorga el Espíritu no es otra cosa que reducir a lo que yo quiero entender por Espíritu. Nunca el Espíritu va a hacer de que yo haga lo que a mí se me cante, sino que tengo, justamente siempre me va a ayudar a vivir de acorde dentro de ese pueblo. Por eso Pablo va a decir, vivan como verdaderos hijos de Dios, honren a aquellos que son, es decir, hijos de Dios cristianos, herederos de la eternidad. Por otro lado, decimos que nos incorporamos por el bautismo, que vivimos bajo la ley del Espíritu. Por eso Pablo va a decir, el Espíritu Santo ha sido derramado en sus corazones, para que vivan como hijos de Dios y no como esclavos, y de esa manera puedan responder con docilidad a la llamada del Señor. Ahora este pueblo también tiene una misión, y esa misión es la de transformar el mundo donde peregrina y justamente transformar desde el amor. Hemos sido llamados para anunciar al mundo la caridad. Y en esto se conecta con el Evangelio de hoy. Este hombre parece igual a muchos de nosotros, preocupado supuestamente por querer entrar en la vida eterna, dice, ¿qué tengo que hacer? Todos queremos entrar en la eternidad. Y siempre preguntamos, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo voy a llegar al cielo? Jesús le dice, ¿qué lees en la Escritura? ¿Qué le va a decir? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le va a decir, respondiste acertadamente. Pero miren cuando uno quiere ser comedido, como decir, Señor, ¿quién es mi prójimo? Que ahí metió la pata hasta la oreja. Pero cuando nosotros tampoco queremos hacernos cargo de algo, empezamos a decir, pero ¿y quién es el pobre? Y no es el Estado que tiene que hacerse cargo, no es fulano, no es mengano, y no es el otro, y empezamos a dar vueltas. Bueno, lo mismo le pasó a este hombre. Por querer sacarse astutamente, se metió en gran problema. Entonces Jesús le va a describir la situación de este hombre. Y va a poner tres personajes, un levita, un sacerdote y un samaritano. Los dos primeros pasaron de largo porque acercarse a algo que estaba casi muerto era contaminarse y eso le impedía ejercer su ministerio en el templo y participar del culto. Como si alguno de ustedes viniesen a la misa, encuentran a alguien que le están robando o matando a Pablo y dicen, no me quedo porque si no llego tarde a la misa. Algo así de sencillo. Dice, bajaba justo un samaritano. El samaritano no le pidió el documento para ver si era judío, porque samaritano y judío no se podían ver. No le pidió el documento, no se detuvo a mirar si era judío, no le preguntó qué le pasó, dice, se conmovió. Este verbo conmoverse nos está remitiendo al verbo que aparece justamente en la parábola del hijo pródigo. El padre al verlo se conmovió. Es decir, obra más allá de lo que le está pautado. Solo la misericordia es la que nos hace trascender lo que a veces nosotros ponemos como barrera o límite humanamente. Por eso Dios nunca se ata a los límites y a las barreras, sino que va mucho más allá, porque es capaz de dejarse conmover. Dice, lo curó, lo vendó, lo cargó, lo llevó a la posada y se hizo cargo de la deuda.
decir, ¿cuál de los tres obró como prójimo? El último le va a decir, andá y orá de la misma manera. Es decir, vos querés entrar en la eternidad, andá y hace eso. Queremos entrar en la eternidad, pasa por la caridad. Cada Eucaristía tiene que comprometernos con ese que se siente en la periferia. Eso que tanto nos recuerda el Papa Francisco, que no es otra cosa que recordarnos lo que dijo todos los obispos en la conferencia de Aparecida. Es decir, el cristiano es aquel que tiene que estar en la periferia, pero no para que siga esa persona en la periferia, sino para incluirla, justamente para promoverla y para que viva de acuerdo como verdadero hijo de Dios, que vivan dignamente. Por eso la misión que tiene el pueblo es transformar, hacer que esos límites de miseria desaparezcan. El texto dice, bajaba, lo asaltaron. Nosotros cuando no queremos hacer algo así, por algo está tirado en la calle. Nunca sabes de qué manera va a terminar en la calle. Por otro lado, el pueblo, además de tener una misión que le es propia, tiene una finalidad: instaurar el reino. Es decir,